¿Alguna vez has amado tanto a alguien que entregarías todo, absolutamente todo, sin pedir nada a cambio? ¿Alguna vez has confiado tan ciegamente que jamás imaginaste que esa persona podría destrozarte de la forma más cruel posible? Yo sí. Y lo que voy a contarte hoy cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Carmen. Tengo 38 años, vivo en Guadalajara y durante 15 años creí que había construido la familia perfecta. Tenía un esposo, Rodrigo, un hombre que me hacía reír, que me abrazaba en las noches frías, que me decía cada mañana que yo era su mundo. Teníamos 2 hijos hermosos, Mateo de 12 años y Sofía de 9. Una casa modesta pero llena de amor, o al menos eso creía yo. Rodrigo era mecánico, trabajaba duro. Llegaba tarde a casa con las manos manchadas de grasa, pero siempre con una sonrisa. Yo era maestra de primaria, y aunque el dinero nunca sobraba, nunca nos faltó nada importante. Teníamos lo esencial, comida en la mesa, ropa limpia y sobre todo teníamos amor. Al menos eso pensaba. Recuerdo las tardes de domingo, cuando cocinábamos juntos, cuando él me robaba besos mientras yo picaba las cebollas, cuando bailábamos en la cocina al ritmo de música ranchera mientras los niños se reían de nosotros. Esos eran mis momentos favoritos. Esos eran los momentos que me hacían sentir que tenía todo lo que necesitaba en la vida. Mi hermana menor, Daniela, tenía 26 años. Era como mi sombra desde que éramos niñas. Recuerdo cuando nació, yo tenía 12 años y la cargaba como si fuera mi muñeca más preciada. Le enseñé a caminar, a leer, a trenzarse el cabello. Éramos inseparables. Después de que nuestros padres murieron en un accidente hace 5 años, ella se quedó sola. Daniela acababa de terminar la universidad y no tenía trabajo estable ni un lugar fijo donde vivir. No tenía a nadie más que a mí. Así que le abrí las puertas de mi casa, de mi familia, de mi vida entera. Vivió con nosotros durante 3 años. Se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Jugaba con mis hijos, los ayudaba con sus tareas, les contaba cuentos antes de dormir. Daniela ayudaba en la cocina, preparaba el desayuno los fines de semana, hasta conseguía trabajos temporales para colaborar con los gastos. Era parte de nosotros. Rodrigo la trataba como a una hermana menor, bromeaba con ella, le daba consejos sobre el trabajo y las relaciones. Yo estaba tan orgullosa de la familia que habíamos formado. Me sentía bendecida por tener a mi hermana cerca, por poder cuidarla como nuestros padres hubieran querido. Pero hay algo que nunca te dice nadie sobre la confianza, que puede ser tu mayor fortaleza o tu peor enemigo. Que cuando confías completamente bajas todas tus defensas y quedas vulnerable de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Yo confiaba ciegamente en Rodrigo, en Daniela, en el amor que nos unía. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que estaba por venir. Todo comenzó a cambiar hace 8 meses. Pequeñas cosas que al principio no significaban nada. Detalles tan sutiles que era imposible notarlos. Rodrigo llegaba aún más tarde del trabajo. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa razonable. Un carro que necesitaba terminarse, un cliente importante, inventario del taller. Yo le creía porque nunca me había dado razones para dudar. Daniela salía más seguido, siempre con excusas vagas. Voy a ver a una amiga, decía. Tengo una entrevista de trabajo, mentía. Me encontré con unas compañeras de la universidad, inventaba. Yo, ingenua, confiada, nunca sospeché nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Eran las 2 personas que más amaba en este mundo después de mis hijos. Empecé a notar otras cosas también. Rodrigo compraba ropa nueva, cosa que casi nunca hacía. Usaba una colonia diferente, más cara que la que yo le regalaba en Navidad. Se arreglaba más antes de salir de casa. Se miraba más tiempo en el espejo. Cuando le preguntaba al respecto, me decía que quería verse bien, que estaba tratando de cuidarse más. Y yo me sentía orgullosa, pensaba que estaba madurando, que estaba creciendo como persona. Rodrigo empezó a mostrarse distante conmigo. Ya no me abrazaba como antes, con esa urgencia, con esa necesidad de tenerme cerca. Ya no me buscaba en las noches.
Pasaban días, semanas, sin que hubiera intimidad entre nosotros. Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre tenía la misma respuesta: estoy cansado, mi amor. El trabajo está pesado. Me duele la espalda. Mañana te prometo. Y yo le creía, siempre le creía. Me convencía a mí misma de que era normal, que después de 15 años de matrimonio la pasión disminuye, que el cansancio del trabajo afecta a todos los hombres. Daniela también estaba diferente. Más callada cuando Rodrigo y yo estábamos juntos. Más nerviosa. Evitaba mi mirada. Salía de la habitación cuando yo entraba. Pasaba horas encerrada en su cuarto con el celular. Yo pensaba que tal vez tenía un novio secreto, que estaba en esa etapa emocionante del enamoramiento donde quieres privacidad. Hasta me alegraba por ella, pensando que finalmente había encontrado a alguien que la hiciera feliz después de tantas decepciones amorosas. Hubo una ocasión, hace como 4 meses, en la que casi descubro todo. Llegué temprano a casa un viernes porque una de mis alumnas se enfermó y suspendieron clases. Encontré a Rodrigo y a Daniela en la sala, sentados muy juntos en el sofá, hablando en voz baja. Cuando entré, se separaron de un salto, como si los hubiera sorprendido haciendo algo malo. Les pregunté de qué hablaban con tanto misterio. Rodrigo me dijo que Daniela le estaba contando sobre un problema en su trabajo y que le estaba dando consejos. Daniela asintió rápidamente, demasiado rápidamente. Yo me reí y les dije que parecían conspirados. Ellos rieron también, pero sus risas sonaron forzadas, nerviosas. Esa noche no pude dormir bien. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, pero mi mente racional lo descartaba. Son tu esposo y tu hermana, me repetía a mí misma. Las 2 personas en las que más confías en el mundo. Una tarde de marzo, un martes que jamás olvidaré, llegué temprano a casa. Los niños se habían quedado en una actividad escolar, un taller de robótica que Mateo adoraba y en el que Sofía había decidido participar también para estar con su hermano. Yo aproveché para salir antes del trabajo. Quería sorprender a Rodrigo con su comida favorita, mole poblano, ese que me enseñó a hacer mi madre con tanto amor y paciencia. Era su platillo preferido, el que siempre pedía en ocasiones especiales, el que lo hacía cerrar los ojos de placer con cada bocado. Compré todos los ingredientes en el mercado: chiles secos, chocolate de metate, ajonjolí, cacahuates, especias. Le puse tanto cariño a cada compra, imaginando su cara de sorpresa cuando llegara a casa y oliera ese aroma inconfundible del mole cocinándose. Llegué a casa tarareando una canción de Juan Gabriel, feliz, emocionada por ese gesto simple de amor. Pensaba que tal vez eso era lo que necesitábamos, un detalle romántico, una sorpresa que nos recordara por qué nos habíamos enamorado hacía tantos años. Abrí la puerta con cuidado, pensando que tal vez Rodrigo estaba descansando después de un día pesado en el taller. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. El tipo de silencio que hace que la piel se te erice sin saber por qué. Dejé las bolsas del mercado en la cocina, con cuidado de no hacer ruido, y escuché algo. Un sonido que venía de arriba de nuestra recámara, voces, susurros, risas que no debían estar ahí a esa hora del día. Subí las escaleras despacio. Cada paso sentía como si pisara cristales rotos, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería aceptar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, que haría tanto ruido que me descubriría antes de llegar arriba. Sentía las manos frías, sudorosas. Sentía un nudo en el estómago que crecía con cada escalón. Llegué a la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta, solo una rendija, pero suficiente para ver el interior. Y lo que vi me destruyó de una manera que jamás imaginé posible. Rodrigo y Daniela. En mi cama, en las sábanas que yo había lavado esa misma mañana, que había tendido con tanto cuidado, que habían secado al sol mientras yo preparaba el desayuno para mis hijos.
abrazados, desnudos, sus cuerpos enredados de una manera que solo pueden estarlo dos personas que se conocen íntimamente, riéndose como si no existiera el mundo. Como si yo no existiera, como si mis hijos no existieran, como si los 15 años de matrimonio, los 3 años de hermandad bajo mi techo, no significaran absolutamente nada. No grité, no lloré, no pude hacer nada. Mi cuerpo se paralizó completamente, como si alguien me hubiera apretado el botón de pausa. Me quedé ahí, congelada, viendo cómo mi vida entera se desmoronaba frente a mis ojos, viendo cómo cada recuerdo feliz se teñía de una sombra oscura, viendo cómo cada te amo de Rodrigo se convertía en una mentira, viendo cómo cada abrazo de Daniela se transformaba en una traición. No sé cuánto tiempo estuve parada en esa puerta. Pudo haber sido 10 segundos. Pudo haber sido 10 minutos. El tiempo dejó de existir. Solo existía ese momento. Esa imagen que se grabó en mi mente como si alguien la hubiera marcado con hierro caliente. Hasta que Daniela volteó y me vio. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de terror, de vergüenza, de culpa. Su boca formó mi nombre, pero no salió ningún sonido, solo un jadeo ahogado. Rodrigo se dio cuenta de que algo pasaba. Siguió la mirada de Daniela y me vio parada ahí. Se levantó de un salto tropezando con las sábanas, tratando de cubrirse con lo primero que encontró, balbuceando palabras sin sentido. Carmen, espera, no es lo que piensas, puedo explicarlo, por favor. Déjame explicarte. Pero ¿qué explicación existe para eso? ¿Qué palabras pueden reparar una traición así? ¿Qué excusa puede justificar que tu esposo y tu hermana hayan destruido todo lo que amas? Salí de esa casa como alma que lleva el diablo. Bajé las escaleras sin sentir mis piernas, sin saber cómo lo hice sin caerme. Rodrigo me seguía, ahora con los pantalones puestos, gritando mi nombre, tratando de alcanzarme. Carmen, por favor, para, tenemos que hablar, no te vayas así. Pero yo no podía quedarme ni un segundo más en esa casa que ya no se sentía como mi hogar. Tomé las llaves del coche que estaban en la mesita de la entrada y salí disparada. No sé cómo llegué al parque donde solía llevar a mis hijos. Ese parque donde Mateo aprendió a andar en bicicleta, donde Sofía dio sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cumpleaños y tardes de domingo. Me senté en una banca, esa banca específica bajo el árbol de jacarandas que tanto me gustaba, y ahí sola, rodeada de árboles y del sonido de los niños jugando a lo lejos, me derrumbé. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré con todo mi cuerpo, con cada célula de mi ser. Lloré por mi matrimonio que acababa de morir de la peor manera posible. Lloré por mi hermana, por la persona en quien más había confiado después de mis padres. Lloré por la familia que acababa de perder en un instante. Lloré por la confianza que jamás volvería a tener. Lloré por la inocencia perdida, por la ingenuidad destrozada. Una señora que paseaba por el parque se acercó a mí, preocupada, y me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Yo solo pude negar con la cabeza, sin poder articular palabra. Ella me dio un pañuelo desechable y me dijo, sea lo que sea, mijita, esto también pasará. Y se fue. No sé quién era esa señora, pero sus palabras tan simples se quedaron conmigo. En ese momento no las creí, pero se quedaron ahí, plantadas como una semilla. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Cada hora sentía como una eternidad. Rodrigo me llamaba sin parar, decenas de veces al día. Mensajes, llamadas perdidas, mensajes de voz desesperados. Daniela también. Me buscaba, lloraba, me mandaba mensajes larguísimos pidiendo perdón. Fue un error, Carmen. No queríamos lastimarte. Por favor, perdónanos. No sabes cuánto lo lamento. Eres mi hermana, eres todo para mí. Pero ¿cómo perdonas algo así? ¿Cómo vuelves a confiar en alguien que te traicionó de la peor manera posible, con la persona que tú misma acogiste, que protegiste, que amaste como a una hija? Tuve que ir a buscar a mis hijos a la escuela ese día. No sé cómo logré componer mi cara, maquillar las lágrimas, fingir que todo estaba bien. Mateo me miró extraño. Me preguntó si había estado llorando. Le dije que tenía alergia, que el polen estaba muy fuerte. No me creyó del todo, pero no insistió.
Los llevé a cenar tacos a su puesto favorito, tratando de darles un poco de normalidad en medio del caos que se había desatado en nuestras vidas sin que ellos lo supieran todavía. Esa noche dormimos en casa de mi mejor amiga, Patricia. No le dije mucho, solo que había tenido un problema con Rodrigo y necesitaba un lugar donde pasar la noche. Ella no preguntó, solo nos abrió su casa y su corazón. Acosté a los niños en la habitación de invitados y me quedé sentada en la sala, viendo la pared, sin poder procesar lo que había pasado. Rodrigo llegó a la casa de Patricia a medianoche. Patricia me avisó por el portero eléctrico. Bajé a hablar con él. No quería hacer un escándalo que despertara a mis hijos. Estaba devastado, con los ojos rojos, despeinado, desesperado. Me confesó todo ahí, parado en la calle, bajo la luz amarillenta de un poste. Llevaban 6 meses viéndose a mis espaldas. 6 meses de mentiras, de encuentros secretos, de traición. Comenzó, según él, como algo inocente. Una conversación un día que yo salí temprano al trabajo. Daniela le preparó café. Se sentaron a platicar. Él le contó sus frustraciones, sus miedos, sus inseguridades. Ella lo escuchó de una manera que, según él, yo ya no lo hacía. Una complicidad que no debió existir empezó a crecer entre ellos. Una mirada que duró demasiado. Un roce accidental que se sintió intencional. Una complicidad que se convirtió en algo más. Me juró que me amaba, que nunca dejó de amarme, que Daniela fue solo un escape, una estupidez monumental. Me dijo que ella lo había seducido, que un día cuando yo no estaba se le insinuó de una manera que él no pudo resistir. Me juró que intentó detenerlo, que sabía que estaba mal, pero que fue débil. Que cada vez que pasaba, se prometía a sí mismo que sería la última, pero no podía parar. Me pidió perdón con una desesperación que daba lástima, pero que no cambiaba nada de lo que había hecho. Hablé con Daniela 2 días después. No quería verla, pero necesitaba escuchar su versión. Nos encontramos en un café, un lugar público donde yo me sentía más segura, donde no podría perder el control. Ella llegó destruida. Se veía que no había dormido, que había llorado tanto como yo. Me contó su verdad. Según ella, fue Rodrigo quien la buscó, quien empezó a buscar excusas para estar a solas con ella, quien la manipuló con palabras bonitas, diciéndole que era especial, que la entendía como nadie más, que se sentía solo en su matrimonio, que yo ya no lo escuchaba, que nos habíamos distanciado. Todas mentiras que ella quiso creer porque estaba sola, porque buscaba amor, porque era ingenua y vulnerable. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que los dos tenían razón. Los dos eran culpables. Los dos me traicionaron. Y los dos destruyeron todo lo que yo había construido con tanto amor. No había víctimas entre ellos. Solo 2 personas que decidieron poner sus deseos por encima de todo lo demás. Por encima de mí. Por encima de mis hijos, por encima de la familia. Pasaron semanas en un limbo horrible. Mis hijos me preguntaban cada día por qué papá ya no vivía con nosotros, por qué la tía Daniela ya no venía a la casa. Les dije que papá y mamá necesitaban un tiempo separados, que todo estaría bien, que los amábamos mucho y que nada de esto era su culpa. Les mentí diciéndoles que todo estaría bien cuando yo misma no sabía si algún día volvería a estar bien. Mateo, que era más grande y más perceptivo, entendía que algo grave había pasado, aunque no sabía exactamente qué. Sofía, más pequeña e inocente, lloraba cada noche pidiendo que papá volviera a casa. Por dentro, yo estaba rota en 1000 pedazos. No comía. La comida me sabía a cartón. No podía tragar nada sin sentir náuseas. Apenas dormía. Cuando cerraba los ojos, veía esa imagen de ellos 2 juntos en mi cama. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando, con ataques de pánico que me dejaban sin aire. Mi trabajo comenzó a resentirse seriamente. Llegaba tarde a clases, olvidaba revisar tareas, me perdía en medio de una explicación. Mis alumnos, esos niños tan perceptivos, me preguntaban si estaba enferma.
porque ya no sonreía como antes, porque ya no les contaba chistes, porque ya no tenía esa energía que siempre me caracterizaba. La directora de la escuela me llamó a su oficina. Me dijo con cariño pero con firmeza que estaba preocupada por mí, que me veía diferente, que si necesitaba ayuda profesional o tiempo libre. Le dije que estaba pasando por problemas personales, pero que pronto estaría mejor. Era otra mentira. No sabía si algún día estaría mejor. Una tarde, mientras preparaba la cena casi en automático, sin pensar realmente en lo que hacía, Mateo se acercó a mí. Me abrazó con esa inocencia y ese amor puro que solo los niños tienen y me dijo: «Mami, ¿por qué ya no cantas en la cocina como antes? Extraño cuando cantabas esas canciones chistosas y bailabas con la cuchara como micrófono». Y esas palabras tan simples, tan puras, me partieron el alma en dos. Me di cuenta en ese momento de que no solo estaba destruyéndome a mí misma con mi dolor, sino que estaba arrastrando a mis hijos conmigo. Ellos no merecían tener una madre fantasma, una madre que solo existía físicamente, pero que había dejado de estar presente emocionalmente. Esa noche, después de acostar a los niños, leerles un cuento que no recordaría al día siguiente, después de darles besos y abrazos extra largos, me senté en la sala a oscuras y por primera vez en semanas oré. No soy una persona extremadamente religiosa, no voy a misa todos los domingos, pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo, algo que me diera una respuesta o al menos un poco de paz. Le pedí a Dios que me diera fuerza, que me mostrara el camino, que me ayudara a entender por qué me había pasado esto, que me explicara qué había hecho mal para merecer este castigo. Y entonces, en medio del silencio, en medio de mi dolor, recordé algo que mi madre me decía cuando era niña y me caía de la bicicleta o cuando algún niño en la escuela se burlaba de mí. «Mija, la vida te va a golpear muchas veces. Va a ser dura, injusta, cruel a veces. Pero lo que te define no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa». Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco que venía desde el pasado. Mi madre ya no estaba aquí para abrazarme, para secar mis lágrimas, para decirme que todo estaría bien, pero sus palabras sí, y esas palabras me salvaron esa noche. Al día siguiente desperté diferente, no curada, no feliz, pero diferente. Tomé una decisión. No iba a dejar que esta traición me destruyera completamente. No iba a permitir que Rodrigo y Daniela me quitaran lo que más me importaba en la vida: mi dignidad, mi paz, mi capacidad de ser la madre que mis hijos necesitaban. Decidí que iba a levantarme, no por ellos, sino por mí, y sobre todo por Mateo y Sofía, que me necesitaban entera, no en pedazos. Hablé con un abogado esa misma semana. Inicié el proceso de divorcio. Algo que jamás pensé que haría, algo que iba contra todo lo que creía sobre el matrimonio y la familia. Pero entendí que a veces el amor propio tiene que ser más fuerte que el miedo al cambio. Le dije a Rodrigo que no quería volver a verlo a menos que fuera algo relacionado directamente con los niños. Que podía visitarlos, que podía estar en sus vidas como padre, pero que entre él y yo ya no había nada. Bloqueé a Daniela de todas partes. Teléfono, redes sociales, correo electrónico. No quería escuchar más excusas, más llantos, más súplicas de perdón que no cambiarían lo que había hecho. Necesitaba protegerme. Necesitaba crear un espacio seguro donde pudiera empezar a sanar sin que ellos estuvieran constantemente recordándome el dolor. Comencé a ir a terapia. Patricia me recomendó a una psicóloga maravillosa que había ayudado a su prima después de un divorcio difícil. Al principio me costaba hablar, abrir esas heridas que aún estaban tan frescas, tan sangrantes. Lloraba durante las sesiones completas sin poder articular palabra. Pero mi terapeuta fue paciente, cariñosa, firme cuando necesitaba serlo. Poco a poco, sesión tras sesión, empecé a entender muchas cosas que antes no veía. Entendí que la traición no fue culpa mía, que yo no hice nada malo al confiar, al amar, al entregar todo.
que ser vulnerable no es una debilidad, es un acto de valentía. Entendí que las decisiones de Rodrigo y Daniela fueron solo eso, sus decisiones, y que yo no tenía que cargar con ese peso, con esa culpa que no me correspondía. Entendí que podía estar triste, furiosa, destrozada, pero que esas emociones no me definían. Eran parte de mi proceso de sanación, pero no eran mi identidad. Los meses pasaron lentamente. No fue fácil, no fue un camino recto hacia la sanación. Hubo retrocesos, hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, abrazando la almohada donde antes dormía Rodrigo. Días en los que no quería levantarme de la cama, en los que el peso de la tristeza era tan grande que sentía que no podría moverme. Momentos en los que veía a una pareja más feliz en la calle y sentía una punzada de dolor tan fuerte que tenía que detenerme a respirar. Pero también hubo momentos hermosos que me recordaban por qué valía la pena seguir adelante. Mateo me trajo un día un dibujo que hizo en la escuela. Era yo, con una sonrisa enorme, rodeada de corazones de colores, y abajo decía: «Mi mamá es mi heroína». Lloré cuando lo vi, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud, de amor, de esperanza. Sofía me dijo una tarde mientras la peinaba: «Mami, eres la más fuerte del mundo. Cuando sea grande quiero ser como tú». Y esas pequeñas cosas, esos pequeños gestos de amor puro e incondicional, me dieron la fuerza para seguir. Empecé a hacer cosas por mí misma, cosas que había dejado de hacer desde que me casé. Me inscribí en clases de baile folclórico, algo que me encantaba cuando era joven, pero que abandoné por falta de tiempo. Cada martes y jueves en la noche, después de acostar a los niños, Patricia venía a cuidarlos y yo me iba a bailar. Esas 2 horas a la semana se convirtieron en mi terapia, en mi escape, en mi momento de reconexión conmigo misma. Volví a sentir mi cuerpo, a disfrutar del movimiento, de la música, de la alegría de hacer algo que me apasionaba. Comencé a salir más con mis amigas. Me había distanciado de ellas durante mi matrimonio sin darme cuenta, siempre poniendo a Rodrigo y a los niños primero. Pero ellas seguían ahí, esperándome con los brazos abiertos. Salíamos a tomar café, a caminar por el centro, al cine, a cenar. Me recordaban quién era yo antes de ser esposa, antes de ser madre. Me recordaban que mi identidad no dependía de mi relación con otra persona. Volví a cantar en la cocina. Empecé de nuevo a poner música mientras preparaba la cena, a bailar con la cuchara como micrófono, como hacía antes. Mateo y Sofía se unían a mí, y los 3 cantábamos y bailábamos canciones de Luis Miguel, de Juan Gabriel, de Selena. La casa volvía a llenarse de risas, de música, de vida. Volví a reír con mis alumnos, a contar chistes malos que los hacían gemir, pero también sonreír. Volví a sentirme viva, a sentir que había algo más allá del dolor. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Fue doloroso ver cómo 15 años de matrimonio se reducían a papeles firmados, a acuerdos legales sobre custodia y manutención. Rodrigo lloró ese día en el juzgado. Me pidió una última vez que reconsiderara, que le diera otra oportunidad. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. Que perdonar esa traición hubiera significado traicionarme a mí misma, aceptar que merecía menos de lo que realmente merezco. Hace 2 semanas me encontré con Daniela en el supermercado. Fue inevitable. Guadalajara es grande, pero a veces el mundo es demasiado pequeño. Nos vimos a los ojos desde lejos. Ella estaba sola, empujando un carrito casi vacío. Se veía diferente, más delgada, mucho más delgada. Más triste. Tenía ojeras profundas, el cabello sin brillo. Se veía como yo me veía hace meses, destruida, perdida, arrepentida. Se acercó a mí despacio, casi con miedo, como si esperara que yo saliera corriendo o le gritara en medio del supermercado. Llegó hasta donde yo estaba, con lágrimas ya rodando por sus mejillas, y me dijo con una voz quebrada: «Carmen, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene nombre, que no tiene justificación posible. Pero quiero que sepas que no pasa un día ni una sola hora sin que me arrepienta de lo que hice.
Perdí a mi hermana, la única familia que me quedaba. Perdí mi hogar, perdí mi dignidad. Y todo por una estupidez que no valió nada, que nunca valió nada. Me dijo que Rodrigo y ella intentaron tener una relación después de que yo los descubrí. Que pensaron que si ya habían destruido todo, al menos podían intentar construir algo juntos. Pero que no funcionó. Que no podían mirarse sin sentir culpa. Que cada momento juntos les recordaba lo que habían destruido. Que terminaron hace 2 meses, odiándose el uno al otro, culpándose mutuamente de haber arruinado sus vidas. La miré, realmente la miré, y por primera vez en 8 meses no sentí rabia al verla.